Durante miles de años, la humanidad se enfrentó a los mismos enemigos de siempre: el hambre, las plagas y la guerra. Pero hoy estamos por primera vez en la historia a punto de vencerlos. La gran pregunta es, ¿y ahora qué? El historiador Yuval Noah Harari, en su libro Homo Deus, nos plantea un desafío todavía mayor. Una vez que resolvemos los problemas de supervivencia, ¿en qué nos vamos a convertir? Este análisis explora esa trayectoria, una que es tan fascinante como inquietante. Y bueno, esta pregunta de Harari no es para nada ciencia ficción, ¿eh? La verdad es que resume el dilema central de nuestra era. A medida que le damos más y más autoridad a la tecnología, ¿qué papel nos queda a nosotros? ¿Estamos sin darnos cuenta cediendo nuestra capacidad de elección a algoritmos que de verdad nos entienden mejor que nosotros mismos? A lo largo de este recorrido vamos a ver cómo esta idea lo cambia todo, desde nuestra salud hasta nuestras democracias. A ver, para poder entender hacia dónde podríamos estar yendo, es clave mirar primero de dónde venimos. Durante casi toda nuestra historia, la vida fue una batalla constante por sobrevivir, definida por una lucha contra tres grandes enemigos que parecían, de verdad, invencibles. Primero, la hambruna, que condenaba a millones a morir de inanición. Luego, la peste, que podía borrar del mapa a poblaciones enteras sin previo aviso. Y claro, la guerra, que parecía ser el estado natural de las cosas. Ojo, no eran solo problemas, eran las fuerzas que dictaban el rumbo de la historia, las que inspiraban a nuestros dioses y moldeaban cada rincón de la civilización. Y sin embargo, en un giro histórico que es de no creer, en el siglo XXI hemos logrado controlar a estos fantasmas del pasado. Pensemos en la hambruna. Hoy, como lo muestra este gráfico, la obesidad es una amenaza mucho más grande para la salud mundial que la desnutrición. Por primera vez, el exceso, no la falta, es el problema principal para la mayoría. Es una victoria tan rotunda que casi no nos damos cuenta de lo increíble que es. Y pasa lo mismo con las enfermedades. Epidemias como la peste negra se veían como castigos divinos o fuerzas de la naturaleza imposibles de controlar. Hoy, gracias a la ciencia, las vemos como lo que realmente son: fallas en el sistema. Un virus es básicamente un problema técnico que necesita una solución técnica, ya sea una vacuna o un antibiótico. Hemos transformado los misterios de la fe en problemas de ingeniería. Incluso la guerra, que fue el más persistente de nuestros demonios, ha cambiado por completo. Por primera vez en la historia, para la mayoría de las naciones, la paz es más rentable que la conquista. Y aunque, claro que siguen existiendo conflictos, la guerra a gran escala entre superpotencias ya no parece inevitable, sino más bien improbable. Es un cambio tectónico en la geopolítica mundial. Entonces, si ya logramos lo que parecía imposible, si hemos sometido al hambre, la enfermedad y la guerra, ¿qué nos queda por hacer? Es justo aquí donde la historia de la humanidad da un giro radical. Con la agenda de la supervivencia casi completa, nos estamos embarcando en una nueva. La pregunta que tenemos enfrente es existencial. ¿Cuál es el propósito de una humanidad que ya no tiene que luchar por sobrevivir? Según Harari, ya estamos empezando a responder esa pregunta con una nueva lista de objetivos. Proyectos tan pero tan ambiciosos que antes estaban reservados solo para los dioses. Esta es la nueva agenda humana para este siglo. Primero, derrotar a la muerte, o por lo menos a la vejez, viéndola como un problema técnico que podemos resolver. Segundo, diseñar la felicidad, usando la bioquímica y la ingeniería para llegar a un estado de bienestar permanente. Y el objetivo final, alcanzar la divinidad. Mejorar nuestras capacidades biológicas hasta convertirnos en una especie nueva, el Homo Deus. Y ojo, no hay que pensar que esto es algo de un futuro lejano. Ya estamos en ese camino. Tecnologías como la fertilización in vitro o la edición genética ya nos están permitiendo tomar las riendas de la evolución. Estamos dejando de ser un producto de la selección natural para convertirnos en los arquitectos de nuestro propio diseño inteligente. Pero aquí es donde surge una paradoja muy profunda. Toda nuestra civilización moderna se basa en la idea del humanismo, o sea, la creencia de que el individuo es soberano, que nuestros sentimientos y nuestras decisiones son la máxima autoridad. Sin embargo, la misma ciencia que nos da el poder de convertirnos en dioses está al mismo tiempo destruyendo las bases de esa creencia. Resulta que la neurociencia y la psicología nos están diciendo que no existe un yo único y coherente. En realidad, dentro de nuestra mente conviven como mínimo dos entidades. Por un lado, el yo que experimenta, que vive cada instante en el presente. Y por otro, el yo que narra, que es el que construye historias sobre nuestro pasado y toma las decisiones sobre nuestro futuro. Y como vamos a ver, estos dos yoes muchas veces están en conflicto. Este conflicto queda clarísimo en los experimentos sobre el dolor. Fíjense,
A menudo, la gente prefiere un rato de dolor más largo si termina de una forma un poquito menos intensa. ¿Y eso por qué? Porque a nuestro yo que narra, el que toma las decisiones, no le importa cuánto duró el sufrimiento en total, solo se acuerda del momento de máximo dolor y del final. Esto demuestra que quien toma las decisiones en nuestra cabeza suele ser profundamente irracional y no representa nuestra experiencia real. Bueno, entonces, si el individuo y su libre albedrío son ficciones creadas por nuestro yo narrador, ¿qué somos en realidad? La respuesta que nos da la biología moderna es radical y tiene unas implicaciones enormes. Somos algoritmos. Desde la perspectiva de las ciencias de la vida, cualquier organismo, desde una ameba hasta un ser humano, es básicamente un conjunto de algoritmos orgánicos que se han ido perfeccionando durante millones de años de evolución. Nuestros sentimientos no son la manifestación de un espíritu, sino cálculos bioquímicos súper complejos que procesan datos para tomar decisiones de supervivencia. Somos, en esencia, máquinas de procesar datos hechas de carne y hueso. Y aquí viene la siguiente conclusión lógica. Si los humanos somos solo procesadores de datos, y podemos crear procesadores de datos no orgánicos que son mucho, pero mucho más eficientes, o sea, computadoras e inteligencia artificial, entonces surge una nueva ideología que amenaza con reemplazar al humanismo por completo. Harari la llama dataísmo. Para el dataísmo, el universo entero es un flujo de datos, y el valor supremo es que ese flujo sea lo más eficiente posible. Desde este punto de vista, toda la historia humana se puede reinterpretar. La invención de la escritura, la imprenta, Internet, cada gran hito es simplemente un paso más en la creación de un sistema de procesamiento de datos global cada vez más y más eficiente. El antiguo mandato del humanismo era «conócete a ti mismo», mirando hacia adentro. El nuevo mandato del dataísmo es «conéctate». Para entender quién eres, no confíes en tus sentimientos. En vez de eso, registra tus datos biométricos, tus actividades, tus pensamientos y deja que los algoritmos analicen toda esa información. Ellos te dirán quién eres en realidad. La implicación final de todo esto es radical. Si un algoritmo externo puede entendernos mejor de lo que nos entendemos, ¿por qué deberíamos seguir confiando en nuestra intuición para tomar las decisiones más importantes de la vida? La autoridad pasaría de los individuos a la red. Y si la democracia se basa en la supuesta sabiduría del votante individual, ¿qué va a pasar con un algoritmo sepa mejor que nosotros qué candidato nos conviene? Este es el futuro que Harari nos presenta. Un mundo donde la humanidad le cede el control a sus propias creaciones. Él no nos da respuestas definitivas, sino que nos deja con 3 preguntas cruciales, las que de verdad van a definir el siglo XXI. Primero, ¿somos de verdad solo algoritmos? ¿La vida es nada más que procesamiento de datos? Segundo, ¿qué es más valioso? ¿La inteligencia o la conciencia? Y finalmente, la más inquietante. ¿Qué va a pasar cuando algoritmos no conscientes nos conozcan mejor que nosotros mismos? La forma en que respondamos a esto, como individuos y como sociedad, va a determinar el destino no solo de nuestra especie, sino de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Las ideas de Homo Deus no son una profecía, son más bien una advertencia. El futuro no está escrito. Al entender las fuerzas que le están dando forma a nuestro mundo, tenemos la oportunidad de influir en su dirección. Al final, la pregunta no es qué nos depara el futuro, sino qué futuro elegimos construir.